El triunfo es disciplina. El tren solo pasa una vez y usted decide si se monta o no se monta y difícil uno verlo pasar y que pasen los años y después decir, uy, ¿qué pasaría si me hubiera montado en ese tren? Empiezan las preguntas. ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? ¿Valdrá la pena? ¿No valdrá la pena? Hola, bienvenidos de nuevo a un episodio más de Volver a ti, este podcast que está hecho con entrevistas de personas tan de la vida real como usted y como yo, y la idea es eso, poder dar estas historias de vida que se pueden parecer a las suyas y poder así demostrarles que la vida está llena de momentos difíciles, pero también tiene momentos muy hermosos y que esos momentos difíciles son enseñanzas, son aprendizajes, que podemos salir de ellos, pero también tenemos hermosos momentos y recuerdos que son como lo que nos anima a seguir tomando energía para continuar. Entonces, por eso he invitado hoy aquí a una persona muy especial para mí. Y antes de presentárselos, déjenme decirles que estamos desde el patio de mi casa y hoy hemos decidido hacer este podcast en el día, así que estamos acompañados de mucho calor aquí, pero bueno, de igual con la intención de seguir comunicándole a ustedes y compartiendo un poco de todas estas historias. La persona que me acompaña hoy es mi hermano, Alejandro Perengüez, y como es mi hermano, conozco perfectamente su vida, conozco sus luchas y sé todo lo que él ha tenido que pasar para llegar hasta donde está, así que por eso lo he invitado. Alejandro, gracias por venir, por aceptar esta invitación. Bienvenido. Muchas gracias a ti, Mari, por invitarme. Está muy lindo el set y pues vamos a aprovechar este clima tan hermoso. Perfecto, gracias Alejo. Entonces, Alejo, cuéntele a la gente quién es usted. Bueno, Alejandro Perengüez es un hombre de fe, un hombre apasionado por lo que quiere hacer, padre de 3 hijos y con una familia hermosa. Perfecto, gracias. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar y una de las cosas que a mí siempre me han llamado la atención de Alejo es esa actitud que tiene tan positiva ante la vida, ante los problemas. Muchas veces uno encuentra problemas y obstáculos en su vida y uno se enfoca en esos problemas y obstáculos y se olvida del resto, pero yo a veces miro a mi hermano y digo, parece que no le pasara nada malo en la vida porque él siempre está con esa actitud de querer seguir adelante y de querer hacer cosas. Así que bueno, vamos a ver, a conocer un poco de su historia para que ustedes puedan entender el por qué pues yo tengo ese concepto de él. Alejo, entonces empecemos para que la gente pueda conocer un poquito más de usted. ¿Cómo considera su infancia? ¿Fue una infancia feliz, tranquila? ¿Qué es lo que usted más recuerda de su infancia? Mi infancia uf, llena de recuerdos, recuerdos en familia, recuerdos bonitos, muchos recuerdos. Me podría quedar aquí diciéndole tantas cosas que recuerdo de momentos con mis padres, con mi familia, con mis primos, eh, con mis amigos, porque eran los momentos en que uno salía a la calle a jugar fútbol, Uh -huh. que uno se divertía con piedras, armando un carro. eh, para mí era felicidad ir con los domingos con mi mamá y mi papá a hacer mercado en la plaza. Este, momentos muy lindos, recuerdos muy bonitos es lo que yo tengo de mi infancia. Y gracias por compartir eso, Alejo, porque justamente es como lo que yo quiero compartir en mis redes sociales y con esto que estoy haciendo. Y es que las cosas más importantes de la vida no son precisamente Uh las -huh. cosas materiales, sino son esos momentos, la calidad de tiempo que nosotros le brindamos a nuestros hijos, a nuestra familia. Entonces, todo lo que usted me ha nombrado son precisamente esos recuerdos de los momentos vividos y no de las cosas que usted recibió o no recibió. Correcto. Y es lo que yo también cuando recuerdo de mi infancia, siempre recuerdo es eso, esos momentos. Y si yo quisiera volver a esa etapa es para volver a esos momentos de compartir con la familia, con la gente que uno quiere. Así que es como un recordatorio para nosotros los que somos padres que a veces nos enfocamos en querer darle a nuestros hijos las cosas materiales que de pronto no tuvimos, pero realmente eso no va a ser lo más importante para ellos. Lo más importante para ellos va a ser esos momentos que compartimos con ellos, los que les enseñamos y el ejemplo que les dimos también, ¿no? Y puedo añadir a eso que uno cuando es padre, uno dice, voy a darle a mi hijo lo que yo no tuve. Uh -huh. Y uno casi siempre se refiere a cosas materiales. Entonces, que tiene que uno da,
ponerse a hacer, trabajar y trabajar y trabajar y no estar presente en la vida de ellos. Entonces le estás dando las cosas materiales, pero no le estás dando lo más importante que es tu presencia en ese Ujú. momento. Entonces es importante saber qué es lo que en realidad queremos darle a los hijos. Exacto, sí. Muy bien, Alejo. Entonces pasemos de la infancia a la adolescencia, que ese es uno de los periodos más difíciles para los mismos adolescentes y para nosotros los padres también. En la adolescencia, pues mi hermano no fue tan tranquilo como yo. Él siempre ha sido más amiguero, él siempre ha sido más de lo que quiero, por eso voy. Y bueno, Alejo, cuéntale usted de sus propias, de su propia boca, ¿cómo fue su adolescencia? ¿Qué enseñanzas le dejó ese paso por la adolescencia a usted? Mi adolescencia fui un poco terco, como lo dices, tuve momentos de terquedad, tuve momentos difíciles, como también tuve muchos momentos bonitos. Conocí mucha gente porque yo hablaba con todo el mundo. Hice cosas que quería hacer, eh, obviamente con la ayuda de mis padres. Yo iba a jugar fútbol porque mi ilusión en ese momento era ser futbolista. Entonces me llevan a practicar en este equipo, en el otro, a probar aquí, a probar acá. Y, y después ya la adolescencia ya va llegando otras cosas, va conociendo unas cosas, la universidad, el trabajo, la responsabilidad, lo que usted quiere conseguir. Entonces mi adolescencia tuvo un momento difícil, pero en realidad yo sabía lo que quería en el futuro, a lo que buscaba, y me enfoqué más bien en eso. Después de pasar por muchas circunstancias en mi adolescencia, me enfoqué más bien en trabajar en mi futuro. Y eso es cierto, porque Alejo lo que ha sido trabajador desde más o menos como los 13 años. Yo recuerdo que tuvo su primer trabajo y mientras él iba a trabajar, yo estaba en la casa mirando Topacio, Los Cara pitufos. Sucia, un montón de telenovelas y él iba a trabajar y yo le decía, Alejo, pero usted no le da pereza irse a trabajar a esta hora y él me decía, no, China, todo por la plata Todo en por la ese plata. momento. Entonces cuéntenos cuál fue su primer trabajo. Sí, mi primer trabajo fue en un club de golf en Bogotá, bueno, que a las afueras de Bogotá. Entonces, sí, yo trabajaba los fines de semana porque entre semana Sí. yo estudiaba. Eh, para llegar al trabajo que quedaba fuera de la ciudad, como no teníamos carro ni nada, teníamos que tomar la ruta que ellos nos ofrecían en el club, pero yo tenía que estar así, en cierto lugar a las 6 de la mañana. Entonces, pararse uno los sábados, los domingos a las 6 de la mañana, cuando, claro, yo veía a mis hermanos quedarse durmiendo, mis papás durmiendo, mi mamá se levantaba a la hora que fuera, eso es algo muy lindo que hasta ahorita uno sigue apreciándolo. Eh, Ella, a la hora que yo saliera, Mm. me tenía el desayuno, ya no podía dejarme que yo me fuera sin desayuno. Entonces fue un momento, fue una experiencia bonita, fue duro porque pues a qué muchacho a los 14 años le gusta levantarse temprano, pero entonces desde ahí empezó como las ganas de querer seguir, la educación mental mía de decir, ok, si lo quiero conseguir, tengo que hacerlo, Trabajarlo, tengo sí. que trabajarlo. Mi propósito de trabajar el día de, como eso nos pagaban diario, mi propósito, lo que va a hacer con este dinero esta semana va a ser esto. Entonces eso me daba el ánimo para levantarme a la hora que tuviera que levantarme y conseguirlo. Ajá, eso es cierto, sí. Y era duro porque también cargar esos palos de golf no es fácil, eso pesa, ¿no? Pesado, entonces llegaba uno al club, tenía que llegar, entre más temprano llegara, lo ponían a uno en una lista y iba saliendo en orden de lista. Entonces, a la hora que llegaran los miembros del club a jugar, entonces iba uno en orden de lista, y a veces teníamos que esperar 3, 5, 6 horas, a veces llegaban las 2 de la tarde y no me tocaba el turno, me podía ir sin trabajar, entonces la madrugada se perdió, como también uno a las 2 de la tarde me dice, yo ya no quiero trabajar, yo ya todo ese tiempo que esperé, y llegaba alguien, entonces, no, pues vamos, porque qué más, me tocará irme después en flota, porque tocaba coger, ya la ruta ya se iba, entonces tocaba coger la flota. Eh, pero sí era duro el transcurso, son 18 hoyos, no sé si alguien de los que nos escuchan ha jugado golf o sabe cómo son los campos de golf. Son 18 hoyos, se demoraba uno 2 horas en 9, descansaban como 15, 20 minutos y otras 2 horas en los otros 9 hoyos,
pero era bonito, que después uno escuchaba la gente que va a los clubes de Colombia son gente que tiene dinero porque tiene que pagar una membresía. Entonces conocí políticos, conocí abogados, los hijos de ellos, jugadores profesionales de golf, aprendí a jugar golf. eh, entonces es sacarle lo bonito a cada experiencia. Ujú. Entonces desde ahí empecé a tener una responsabilidad, desde ahí empecé a tener mi dinero, desde ahí empecé a levantarme temprano y todo eso es un proceso, pero lo conseguí, lo disfruté. Que va creando como disciplina, ¿no? La disciplina, que en realidad eso es una de las cosas más importantes para el triunfo. Ujú, Yo creo que no, el triunfo no depende de suerte o solamente de suerte. El triunfo ujú. es disciplina y perseverancia, porque la persona que persevera alcanza, como nos han dicho siempre. Ujú. Si te caes hoy, me levanto y sigo. Si me dicen no hoy, mañana vuelvo a demostrarle que sí era yo el que usted estaba buscando. Entonces, perseverar y la disciplina es clave. Ujú. Entonces, sí, en verdad, pues ese fue como el primer trabajo que Alejo tuvo, pero antes de continuar con esto, algo que yo quiero como recalcar mucho, y es esos detalles que nosotros tenemos a veces como padres con nuestros hijos. A mí me gusta impulsar mucho a los padres que lo sigan haciendo porque lo que Alejo menciona, mi mamá, nosotros podíamos levantarnos 3 de la mañana para irnos a la universidad, lo que fuera, y ella nunca nos dejó ir sin desayuno, nunca, a Ujú. la hora que fuera. Y pues últimamente a veces los padres nos ponemos un poquito más cómodos y con esto de que, no, que los hijos sean independientes, sí, o sea, la independencia es una cosa y lo otro es dejar que ellos hagan todo lo que quieran porque tienen que ser independientes. No, yo creo que darle esos detalles a nuestros hijos es crearles memorias bonitas de nosotros y darles el ejemplo de que cuando uno ama, uno tiene ese tipo de detalles. Volvemos, no es a lo material, es a esas cositas pequeñitas del día a día que uno de pronto en el momento no ve, pero que después es lo que uno más recuerda. Claro, porque a mí me pasó con mi hijo. Cuando yo estaba viviendo con él aquí, que él vino a estudiar, ya resulté yo siendo el que me levantaba y me preocupaba porque él desayunara, porque él comiera. Y pues eso ahí me traía a la memoria los momentos cuando mi mamá se levantaba a la hora que fuera a no dejarnos ir sin comer. Entonces, eso se va creando desde el hogar. Ajá. Entonces, aparte de ser una demostración de amor, es una crianza que los padres nos van dejando y que uno les va dejando a sus hijos para que en el futuro la utilicen, ¿no? Ajá, correcto. Entonces, bueno, Alejo, ese fue su primer trabajo. Si nos quedamos aquí hablando de todos los trabajos que usted tuvo y de todo por lo que ha pasado, o sea, este podcast se nos alarga por días, Increíble, ¿no? Cuando, pero nombre así rapidito, ¿qué tantos trabajos ha hecho? Nombraditos, no diga, no ¿de de qué se muchos trata? No, detalles. pero bueno, listo. En trabajos que yo he hecho, trabajé haciendo deliveries en bicicleta, trabajé haciendo avisos para almacenes, este, trabajé en bancos, trabajé en fotocopiadoras, trabajé en aseguradoras, eso allá en Colombia, ¿no? Ya después cuando llega uno aquí a Estados Unidos ya es otra cosa, Ujú. empezar de ceros y aquí empezamos lavando platos, trabajé de mesero, trabajé de bartender, trabajé en construcción, Uber. Uber, trabajé haciendo deliveries en carro, eh, muchísimas cosas que cuando a mí me tocaba aplicar para un trabajo, yo no sabía qué voy a poner yo en el trabajo, si es la experiencia laboral, yo no voy a poner tantas cosas, pueda que yo haya aprendido muchísimas cosas en mi vida y que me van a beneficiar a mí, pero para ese trabajo específico, pues, ¿qué voy a poner? No voy a poner toda la lista, entonces tenía que escoger trabajito, este puede ser bueno, este lo puedo poner, pero todo me ha servido. Todas las Ujú. experiencias de los trabajos, desde lavar un plato hasta trabajar en un banco de cajero, todo eso ha servido. Todo Ujú. ha servido para lo que soy hoy, para donde he llegado hasta el día de hoy. Y entre muchas de esas cosas que Alejandro ha hecho ha sido actuación. Y también empezó desde bien jovencito con este cuento de la actuación. Cuéntenos un poquito de eso. Sí, la actuación empezó, yo me acuerdo, frente a donde nosotros vivíamos, allá en Bogotá, estaban grabando una novela. Y yo siempre me asomaba por la ventana o pasaba por allá y yo,
chévere, las luces, se ve un poco de gente, hasta que de varias veces que pasamos, creo que un día íbamos por el pan ahí a la tienda porque lo estaban grabando en una esquina de una tienda y nos llamaron, nos dijeron que si queríamos participar como extras. Y nosotros, uff, perfecto, claro que sí, vamos a ser famosos. Pues en realidad el extra era, háganse los que van entrando a la tienda y ya. Y, pero ese pedacito me gustó a mí, me sentí chévere, me gustaron las cámaras, me gustaron las luces y desde ahí empezó a picarme ya lo de la actuación, me empezó a gustar. Entonces de ahí ya empecé, regresé después a los 2 días o cuando los volví a ver trabajar, contacté a la persona que llevaba los extras, que se encargaba de llamarlo a uno, le di mi información y después resultó que ella me llamó, ella también llevaba extras y sí, extras de pies a cabeza, una serie que grabaron hace mucho tiempo en Colombia. También nos llevó para allá porque jugábamos fútbol, entonces empezamos a trabajar allá, estuve mucho tiempo trabajando en de pies a cabeza, eso era también mientras el colegio, entonces terminábamos de estudiar y nos íbamos rapidísimo para, quedaba como a 1 hora, muchas veces me llevaba mi mamá, muchas veces nos llevaban ellos, pero así empezó y empecé a tener la experiencia, un día ya me dieron unas palabras para decir y yo era el más feliz ya diciendo las palabras. Después ya yo dije, no, pues tengo que prepararme, porque pues esto así como así no va a salir de la nada. Y empecé a buscar la manera de cómo prepararme y así empecé. Y eso es a la edad como también de 13, 14 Sí, años, claro, ¿verdad? era en el colegio como a los 13 años, Y claro. eso, o sea, eso es lo que Alejo siempre lo ha llevado a poder tener oportunidades porque él no se queda quieto. Si él algo le gusta, va y lo busca. O sea, ¿quién a los 13 años va a ir a buscar a una señora que hace casting y Sí, presentársele y pedirle la información? O sea, eso lo hace de pronto uno de adulto y a veces hasta miedo, pena, de todo le da. Pero esa es la actitud que Alejandro siempre ha tenido. Él algo le gusta y dice, bueno, ¿por dónde yo tengo que irme para llegar hasta donde quiero llegar? sí, porque la timidez la timidez es un escudo y que uno utiliza Mm, mal. Porque eso le evita a uno conocer gente, hacer cosas, llegar a lugares donde uno no se imagina que puede llegar. ujú. Porque por una palabra que uno diga, por cualquier cosa, por un gesto, por una conversación con una persona un día, resulta que esa persona viene siendo, eh, no sé, alguien que tú quieras, que hubieras querido conocer mucho tiempo para llevarte a donde tú Que has le querido abra llegar, que puertas, le sí. abre puertas, exactamente, Ajá. como me pasó aquí en Estados Unidos. Yo vivía en Nueva York. Obviamente yo llegué aquí a Miami, traté de buscar castings acá, pero no conocía absolutamente a nadie. Entonces un día yo iba en bicicleta, pasando por la Collins, y vi una fila, harta fila, vi gente bien arreglada y todo eso, y yo dije, ¿qué estará pasando ahí? Y entonces me bajé de la bicicleta, pregunté y me dijeron, no, es que están haciendo un casting. Y yo, "Uf, casting". Entonces ahí como que ya, yo en ese momento ya tenía unas fotos que había traído de Colombia y yo dije, no, déjenme irme a la casa, me cambio y vengo para el casting. Y me decía, así fue, me cambié, vivía ahí cerca afortunadamente, fui en bicicleta, me cambié, regresé y hice la fila para el casting. Que si venía con agencia, yo no tenía ni idea de agencia, de nada. Y pues presenté ese casting. Me acuerdo que en ese momento yo vi a un actor conocido en Colombia y yo dije, wow, esto es un casting grande. Las luces, todo el set era grandísimo. Obviamente no me lo dieron porque pues era un casting al que yo no iba preparado ni nada, pero perdí el miedo. Perdí el miedo Ujú. de hacerlo aquí en Estados Unidos, perdí el miedo de participar en un casting aquí en Estados Unidos. Y de ahí ya empecé a decir, oh, sí se puede aquí en Estados Unidos. Después por cuestiones de trabajo y de familia también, porque mi papá, yo llegué aquí a Estados Unidos con mi papá y él se fue para Nueva York, entonces yo pues aquí solo, yo tampoco me quería quedar. Me fui para Nueva York con mi papá, pero después ya empecé a expandirme, a abrirme a la ciudad de Nueva York, a conocer gente, a buscar eh, contactos. Entonces, yo trabajaba como mesero y en una de esas yo vi a una actriz conocida, dos actores conocidos que eran pareja aquí en Estados Unidos. Y yo dije, ¿y estos qué están haciendo acá? Y claro, el evento era como un evento de modelaje, un evento de cosas así y tal. Y resulta que entonces después ya me di cuenta que yo en ese momento ya sabía que uno como actor necesitaba un manager.
Entonces me di cuenta que al lado de ellos dos había un señor y ese era el manager de ellos. Entonces yo no fui a saludar a los actores, sino me fui a tratar de tener conversación con el manager. Y el manager, muy buena persona, genial, me dio su tarjeta. Después pasaron los días, lo contacté, me dijo que le enviara un casting, le envió un casting y sí, resultó que él me dijo, véngase para hacer un casting aquí en Miami. Vine, hice el casting, de ese casting me devolví a Nueva York y me llamaron nuevamente para grabar y me vine a grabar y después ya dije, bueno, yo estoy en Nueva York, el trabajo está en Miami, ¿qué tengo que hacer? Tomar la decisión. Y me Ujú. moví para Miami y así fue como llegué yo aquí a Miami por un trabajo como actor. Y sí, sí, siguiendo sus sueños. Y lo más chistoso era que era un carrito blanco chiquito que tenía Alejandro, montó su televisor, su camita, cajita con ropa y chao, nos fuimos. Y usted está seguro. Y sí, María, ya es donde está lo que yo quiero hacer, me voy. Todos los sacrificios, todos los sueños tienen sacrificios. Ujú. Pero bueno, ahí nos saltamos un montón de cosas y antes como persiguiendo ese sueño que tenía Alejo de ser actor, también fue modelo. Es que Alejandro fue modelo y para que ustedes sepan el calibre de este hombre, de lo que es capaz de hacer por cumplir su sueño, les voy a contar aquí rápido una anécdota y en esa de ser modelo siempre les exigían el book, que era un libro con fotos y obviamente pues tenían que demostrar que tenían buen cuerpo, la presencia, la altura, todo este cuento. Y Alejandro era muy joven, entonces sí, él siempre le gustaba hacer ejercicio, pero para uno marcarse realmente eso es un trabajo de años y años y Claro. años. Entonces le pidieron una foto y él decía, Mari, ¿qué hago? Venga, Mari, usted no es capaz de pintarme aquí las abdominales, así como sombrita, que se vean más marcadas. Y yo, claro, como siempre he sido como alcahueta con él y la artista de la casa, entonces yo cogía el lápiz de ceja, la sombra y empecé a marcarle las abdominales para que en la foto como que se viera más marcaditas las medio abdominales que tenía. Y así fueron mis primeras fotos, así fueron mis primeras Sí. fotos. Eh, pero después ya, obviamente sí, después de esa experiencia, eh, pude entrar a una agencia de modelos, porque yo decía, allá en Colombia, ¿cómo me educo aquí a donde estudio actuación? ¿Cómo llego a donde quiero llegar, no? Entonces, por medio de mi trabajo, pues ahorré dinero y después me puse a buscar a dónde quería yo estudiar o a dónde quería pertenecer. Y sí, me fui a aplicar a una de las mejores agencias de Colombia y allá empezó todo también, o sea, allá fue otra historia, porque primero, el primer día que fui, eh, me dio miedo, me dio pánico escénico que podría llamar yo en ese momento. Cuando iba entrando, eso era que a una zona muy linda en Bogotá, y yo me fui en bus, pum, el bus me deja obviamente no al frente porque pues por ahí no pasaban buses, pero me dejó como a 10 minutos, caminé y ya yo llegué, voy llegando a la entrada, yo venía decidido, pero cuando voy llegando a la entrada y van saliendo unos hombres que uno dice, ah, no, tipazadas, que uno los ve, no es el modelo, o unas mujeres muy lindas, gente llegando en carros y yo apenas llevaba mis foticos y mis cositas así con mi abdomen pintado. Entonces, pues me dio miedo en ese momento eh, y lo que hice fue seguir derecho. Miré hacia el lado y dije, no, yo no puedo. Y seguí derecho, pero después otra vez, después vuelvo y empiezo otra vez a pensar, no, pero yo lo que quiero es entrar ahí, yo que entonces si no lo hago ahorita, ¿cómo lo hago? Y yo iba hablando conmigo mismo, tengo que hacerlo, y volví a dar la vuelta a la manzana y entro. Y entré, conocí gente muy chévere allá, tuve una experiencia muy bonita, trabajamos con muchos diseñadores allá en Colombia, grabamos comerciales, eh, se abrieron puertas que si no hubiera tomado esa decisión en el momento, no hubiera sabido que las Ujú. podía abrir. Entonces no hay límites, no No, hay y límites. eso es bien chévere también a veces esa actitud y tener la confianza y que hay miedos, o sea, uno tiene miedos Siempre, para hacer las siempre. cosas, pero si esos miedos no se enfrentan, esos miedos nunca se van a ir. E inclusive a veces uno enfrenta esos miedos y cada vez que va a hacer algo sigue teniendo el miedo. Muchos actores hablan de eso, del pánico escénico
y a pesar de que son actores con mucha experiencia, pero todavía lo siguen teniendo y sin embargo para muchos de ellos eso es como el motor que les ayuda a ser Claro. buenos en su trabajo, es sentir ese pánico escénico. Y, pero volviendo a eso de confiar en uno, de saber qué es lo que uno quiere, eso es otra cosa que es bien importante y que Ujú. Alejo siempre lo ha tenido bien claro. Y a mí me gusta también actuar, siempre me ha gustado el arte y la actuación para mí era algo que me llamaba mucho la atención, pero yo no tuve la fortaleza que Alejandro tenía porque yo pensaba, veía a estas viejas bien bonitas en televisión, pestañas largas, bien bronceaditas, altas, delgadas, y yo me miraba y yo decía, no, pero yo tengo este lunarcito aquí, tengo esta cosita aquí, tengo, y además yo siempre imaginaba que todos eran de dinero y llegaban en los supercarros y yo decía, yo llegando en bus o llegando a pie, ¿cómo yo voy a ir allá? Yo no, entonces me quedaba mejor en la casita tranquila, quieta, mientras que Alejandro decía, no, todo por la plata y camine. Hay que hacerlo. Ese Caminar, era, no le todo importa. Y por yo la plata. siempre decía, pero ¿cómo este man lo hace? Y en verdad con el tiempo uno se da cuenta que esa es la actitud que uno debe tener. O sea, si uno no se lanza y si uno no se arriesga un poquito, las oportunidades están ahí, pero no lo van a esperar a uno toda la vida ni lo van a perseguir. O sea, le toca a uno lanzarse y Claro, no, arriesgar. el tren solo pasa una vez y usted decide si se monta o no se monta y difícil uno verlo pasar y que pasan los años y después decir, uy, ¿qué pasaría si me hubiera montado en ese tren? Ajá. Podía haber llegado donde quería, donde iba el tren, ¿no? Pero si uno lo deja pasar, pues nunca va a llegar allá, Nunca vas a ver hasta dónde pudo llegar, hasta dónde correcto, pudo hasta llegar, dónde lo correcto. llevaba ese tren. Perfecto. Oiga, Alejo, entonces volviendo un poquito a este tema de las amistades, de la adolescencia, porque sí, siempre la adolescencia fue un paso no tan fácil. Yo recuerdo mucho que usted tenía pues su grupo de amigos y ahora viendo hasta dónde cada uno de ustedes ha llegado, pues uno sabe que hay personas como usted y hay amigos que estuvieron con usted que han llegado lejos, que han cumplido sus sueños, sus metas, que tienen familia, pero también hay amigos de esos que hemos visto de lo que decíamos anteriormente, que de pronto tuvieron que tocar fondo y algunos de ellos se han quedado ahí. Sí. Y eso es triste como verlo después de que pues estuvieron compartiendo mucho tiempo y todo, ¿no? Pero lo que yo quiero tocar aquí es de pronto usted después de conocerlos, de haber tenido experiencia, de compartir como lo mismo y saber que hay unos que están viviendo unas cosas diferentes a otros. ¿Qué cree usted que puede influir de pronto en los jóvenes, en los adolescentes, para que tomen mejores decisiones? Porque como dicen, el que anda entre la miel algo se le pega, Ujú. pero creo que también depende de cómo estemos rodeados o no sé, a veces esa miel no nos jala tanto y más bien cogemos camino por otro lado. Entonces, ¿qué Correcto, cree usted? correcto. Sí, sí, ha sido, o sea, ha sido difícil enterarse uno de las amistades que, pues, gente que uno quería en su infancia, en su niñez, con los que se crió, con los que compartía tiempos bonitos, verlos que, como dices, llegaron a un fondo, a tocar fondo, hay otros que fallecieron, como hay otros también que decidieron salir adelante en lo que ellos querían hacer. Y yo recuerdo que a un compañero del colegio que él siempre decía, yo lo que quiero es ser volquetero. Y él quería ser volquetero. Y, y después de los años, después yo me di cuenta que lo volví a contactar. ¿Y usted qué está haciendo? No, pues yo tengo unas volquetas y estoy manejando volquetas. Lo consiguió. Eso era lo que él quería hacer. Ujú. Había, pero habían otros que querían hacer muchas cosas. Querían ser futbolistas, querían ser, tener su propio negocio, sus restaurantes, lo que sea. Y se dejaron llevar por el mal camino, por los malos consejos, por las malas amistades. Porque es que una cosa importante es escuchar los consejos de personas que están donde tú quieres estar. Porque es que a ellos probablemente les pasó escuchar consejos de gente que estaba más hundida que ellos. Ujú. Y los siguieron, los escucharon y pues mira dónde están, ¿no? Entonces, algo muy importante es escuchar consejos de personas que estén mejor que tú o que están donde tú quieres estar. Entonces, importantísimo rodearse de buenas personas, eh,
aprender a oír, porque uno escucha y uno escucha muchas cosas, pero no oye. Entonces cuando uno oye se le queda el mensaje en la cabeza. Si Ujú. uno escucha, escucha un ruido, lo que uno escucha son ruidos. Entonces aprender a oír, porque es importante, a veces uno habla con alguien y lo que hace es escuchar porque usted no está concentrado en lo que está hablando y se va la oportunidad de llevarse un buen mensaje, de llevarse un buen consejo Ujú. por no prestar atención, por no escuchar. Entonces, esas son cosas y definitivamente la crianza de la familia, el apoyo de la familia, el que tu mamá esté ahí molestándote, deje esa amistad, no vaya, no salga, no haga esto. Uno en ese momento, uno quisiera desaparecerse y decir, ¿por qué? ¿Por qué no me deja ir? ¿Por qué? O busco la manera de escaparme de la casa o lo que sea. Eh, pero ese enfoque de la mamá en criar personas de bien y del papá también, ¿no? En crear personas de bien, eh, hace que los hijos en realidad en el futuro estén bien y agradezcan, porque pues ahorita yo agradezco todos los nos que me dio mi mamá, todos los nos que me dio mi papá, porque pues Ujú. me sirvieron a mí para evitarme meterme en problemas, para evitar conocer cosas que no debía de conocer. Y entonces pues es muy importante la familia, el apoyo de la familia. Eso es bien importante, Alejo. Yo siempre digo que uno como padre nunca debe cansarse de trabajar con los hijos y Uh por -huh. los hijos. Yo sé que a veces es difícil, yo sé que a veces los cambios de humor de ellos son difíciles. Nosotros como padres tenemos que lidiar con nuestras propias cosas, pero nunca nos demos por vencido. Cuando amamos a alguien, no tenemos que rendirnos, sino seguir ahí, buscar estrategias. Yo siempre digo, todo lo que nosotros le hablamos a nuestros hijos pueda que en ese momento ellos no parece que no lo oyeran, no lo escucharan, pero sí, algo les queda. Y más importante aún es el ejemplo. El ejemplo. El ejemplo que nosotros les damos es mucho más que lo que nosotros le hablamos. Entonces hay que ser coherente con lo que les pedimos, le hablamos, les exigimos y lo que nosotros también hacemos. Por ahí leí una cosa que un papá le decía a su hijo, ten cuidado por donde caminas. Y el hijo más inteligente que él le responde, ten cuidado tú porque yo voy a seguir tus pasos. Ajá, correcto. Entonces ahí está lo que acabas de decir, ahí está perfecto en ese ejemplo. Entonces uno tiene que tener cuidado de lo que uno quiere enseñarles, que lo que uno quiera enseñarles sea coherente con lo que uno hace. Exacto, sí, no quiere decir que uno tampoco no se equivoque, uno claro se No, claro, equivoca. nadie se prepara para ser padre y hay Es, errores, hay errores. pero trabajamos en corregirlos. Pero eso es un ejemplo también, es decirle al hijo que, o la hija, yo me equivoqué también, pero ahora estoy remediando mis errores, estoy trabajando en ellos, porque así es, o sea, uno se puede Claro, equivocar, se puede caer, pero también se tiene que levantar, seguir adelante y cada vez tratar de hacerlo mejor. reconocer los errores es otra parte importantísima, reconocer cuando uno falla, ya sea con uno mismo o con otra persona, y dejarlo saber, porque así uno va a poder tener las relaciones fuertes y lo que en realidad quiere, Y saludables, basadas en la saludables. realidad, porque es que la realidad no es perfecta, es bien Correcto. imperfecta. Entonces, Alejo, para ya ir un poquito cerrando el tema, porque lo que le digo, o sea, yo podría preguntarle un montón de cosas y aquí podríamos quedarnos escuchando todas las historias que tiene, que no hemos escuchado ni el 5% de las historias que Alejo tiene. Y que si un día quiere escribir un libro, escríbalo, Alejandro. Usted tiene muchas cosas que contar, muchas. Eh, Actualmente, imagínese, actualmente Alejandro ahora es constructor, ¿verdad? ¿Cómo pasa de querer ser actor ahora a ser constructor? Futbolista, actor, constructor. Eh, lo que mencionaba ahorita, cuando pasa el tren, hay que montarse. Entonces, con la actuación es algo que yo amo, la actuación es mi pasión. Lo aprendí a querer con el traspasar de los tiempos, con todas las experiencias, con todos los nos que vienen para un actor. Con eso lo aprendí a querer porque eso también me fortalece y me ayuda a crecer en otras áreas de mi vida. Eh, pero nada, yo ya con familia, con hijos, con adolescentes, que yo ya pensaba, yo voy a tener que estar preparado para la universidad de mis hijos, eh, para mi bebé, para mi familia, para mi esposa. Llegó el momento en que me pasó por el frente el trabajar
como constructor. Y era un paso grandísimo porque no era empezar de cero, ¿no? Yo ya sabía lo que me esperaba si me sacrificaba un tiempo. Entonces tomé la decisión de dejar a un lado la actuación porque antes yo conseguía trabajos que me permitieran ir a mis castings y me dedicaba 100% a la actuación porque mi sueño era perseguir la actuación. Ujú. Eh, pero para nadie es un secreto que es un camino difícil, la actuación es un camino difícil y si no eres un actor reconocido, pues difícilmente vas a poder vivir de eso. Eh, entonces, yo ya pensando en mi futuro, en mis responsabilidades y en mi enfoque que yo siempre he tenido, eh, me tomé el tiempo para prepararme como constructor, como el general contractor. No fue fácil, no fue un proceso fácil porque después de tú no estudiar por 15 20 años, volver a coger un libro en otro idioma es difícil. Pero otra vez, la perseverancia, la disciplina, Las ganas de querer las ganas hacerlo. de querer conseguir algo me llevaron a hoy en día estar donde estoy. Y eso es importante porque aquí en Estados Unidos hay muchos trabajos que necesitan certificaciones, que necesitan licencias y no son fáciles de conseguir. Y una de las licencias difíciles de conseguir es la de General Contractor. Alejo, ¿cuántas veces usted tuvo que presentar ese examen? Si no estoy mal, como 10 veces, Imagínese, 10 veces y como 10 no veces. se rendía, porque hay gente que a veces con la primera, la segunda vez dicen, no, yo a esto ya no, ya a esto no, pero Alejandro, 10 veces, ¿qué lo motivó a usted a hacer esas 10 veces? ¿Cómo siguió? ¿Cómo fue mi chica? Porque, verdad, 10 veces intentarlo, o sea, 9 veces intentarlo y 9 veces no pasar, ¿cómo uno se motiva para ir a la 10ª vez? Bueno, tengo que empezar por el o sea, el yo decidir estudiar para sacar la licencia de llena del contrato fue por una propuesta que me hizo mi suegro. Ajá, Él tiene una constructora y él me dijo, mi hijo, necesito un contratista. Y yo, se tranquilo, le se tiene. le tiene, le dije yo, se le tiene, sin saber a qué me estaba metiendo yo. Porque eso fue otra cosa que yo aprendí en mi vida. Si no lo sabe, póngase en el trabajo de aprenderlo, pero nunca diga que no. ¿Sí me Ajá. entiende? Entonces yo dije, esa oportunidad la va a perder. Le dije, se le tiene, señora. Y me fui a mi casa, regresamos con mi esposa, regresamos a la casa y me pongo yo a buscar cursos para obtener licencia de General Contractor. Cuando veo yo los costos, cuánto cuesta un cursito, cuánto cuestan los libros, y yo, ay, Dios mío, bueno, ¿será que lo hago? Empiezan las preguntas. ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? ¿Valdrá la pena? ¿No valdrá la pena? Y dije, no, ya me comprometí primero que nada con mi suegro y segundo, ya me comprometí conmigo mismo. Y entonces dije, vamos a hacerlo. Y empecé a estudiar, empecé a comprar los libros, me llegaron 2 cajas, yo pensé que era un librito y no, me llegaron 2 cajas de libros, son como 10 libros eh, que tratan, primero son finanzas, después como de arquitectura, después de las reglas que tiene la Florida para construir. Eh, y empecé a estudiar, empecé con un curso en inglés, una academia en inglés, empecé a estudiar, empecé a medio conocer cosas, porque una cosa es que yo hubiera trabajado en construcción a yo saber construir una casa. Ujú. Ya eso es totalmente, eso es otro nivel. Entonces empecé a practicar, a conocer los nombres de las cosas no son las mismas en español que en inglés. Entonces yo estaba desconociendo mucho de ese terreno, pero la perseverancia, seguí estudiando. Llegó el momento de presentar mi primer examen, no lo pasé. Yo dije, bueno, listo, sigamos para el otro. De una vez voy a sacarlo. Seguí, tampoco lo pasé. Son 3 exámenes que hay que pasar, entonces al tercer intento pasé el primero. Me habían dicho que ese era el más difícil. Yo dije, no, pues entonces ya los otros dos pan comido. Voy a presentar el segundo. Lo presenté también como otras 2 veces. Y el tercero lo presenté como 4 veces. Pero a la tercera yo estaba aquí, yo decía, ya no puedo más ya de esto. O sea, esto no pasó en un mes. Pasaron casi 2 años, algo más, para yo poder obtener mi licencia, pero esa es otra parte importante de la vida. La compañera que tú escojas para tu vida o compañero, tiene que ser un compañero incondicional
eh, que esté en las buenas y en las malas. Entonces, mi esposa fue un apoyo increíble porque yo me levantaba a las 4 de la mañana a estudiar y cuando ella se levantaba, iba y me llevaba el café, me dejaba mensajes en el computador, mi amor, tú puedes hacerlo. En el último examen, cuando yo ya dije, no, yo ya no puedo, ella siempre me esperaba ahí afuera y, y pues en ese momento yo le dije, no, mamá, ya no, no puedo, yo creo que no, no puedo. Y ella con lágrimas en la cara me dijo, no te rindas, mamá, por favor, no te rindas. Y eso me llegó a mí, me llegó hasta el alma que, mira, sí, me erizo de recordarme eso, que yo dije, no le puedo fallar a ella, no le puedo fallar a ella, no me puedo fallar a mí, no le puedo fallar a mis hijos, no puedo fallar, tengo que seguir. ¿Y qué hice? Busqué otra estrategia, me inscribí a otro curso en español para entender lo que no entendía en inglés y busqué otra estrategia para presentar el examen y afortunadamente se pasó, después de muchos intentos, pero se pasó. Es que sí, cuando uno quiere algo de verdad, uno hace hasta lo que sea y lo que usted dice es bonito uno acompañarse de personas que realmente quieran verlo a uno progresar, que lo animen. Exactamente. Y eso es lo que yo digo, cuando uno tiene un compañero de vida es un compañero, uno no quiere un hijo, una hija, una mamá, un papá, uno quiere un compañero que camine al lado de uno, que lo entienda y que Uh -huh. lo motive a continuar, a no dejarse caer. Entonces, qué bonito cuando uno consigue esas personas y Sí. las tiene a su lado y sobre todo es bien, o sea, como sorprendente el hecho de que Alejo diga que se levantaba a 5, 3 de la mañana, 4, qué sé yo, y estudiar por tanto tiempo, porque Alejo cuando era niño, mi mamá lo mandaba a estudiar y lo que él estudiaba era flauta, cogía la flauta y se ponía a estudiar flauta. Sí, para mí, frente a mi mamá, el único examen que yo siempre tenía cuando ella me mandaba a estudiar era de música. Y me ponía a estudiar flauta porque era lo que me gustaba. Entonces, yo con mi canción de Popeye el Marino soy yo, esa es la canción que yo siempre estudiaba. A mí no me gustaba el estudio, pasaba porque tenía que pasarlo, me iba bien, eh, pero pues hay que hacer las cosas cuando hay que hacerlas. O se iba a estudiar al cuarto con un libro y uno pasaba y él con el libro y uno decía, no, Alejandro está estudiando y cuando se da cuenta el libro encima de la cara y él dormido. Durmiendo, sí, que me gusta dormir también. Pero bueno, eso es bueno, Alejo. Entonces, gracias a Dios, después del 19º intento, pues ya lo logró y ahora Sí, entonces usted es constructor, trabaja aquí en la Florida, ¿verdad? Es que sí, construyen. sí, sí, nosotros junto con mi esposa y mi suegro trabajamos en real estate y, y construcción. Entonces desarrollamos proyectos comerciales, residenciales, inversionistas del extranjero vienen a buscar la ayuda de nosotros para la búsqueda del lote, para la escogencia del estilo de casa que quieren, la bodega que quieren, el edificio que quieren. Y yo me encargo de la construcción. Ellos se encargan de la venta y todo lo que es real estate y yo me encargo de la parte de construcción. O sea que cualquier persona que quiera construir aquí en la Florida, pero no viva aquí en la Florida, puede contactarlos a ustedes y ustedes le ayudan buscando el lote o la casa o construyéndosela. Claro que sí, hemos trabajado en eso, en hacer una figura completa para hacerle más fácil el cumplir sueños a las personas que quieren obtener una casa en Estados Unidos o en la Florida, porque les ayudamos con la búsqueda del lote, les ayudamos con la búsqueda de los créditos, si es que necesitan un crédito, eh, la búsqueda, la escogencia de la casa, les facilitamos los planos y de ahí en adelante les mostramos todo, los llevamos por todo el proceso de permisos, la construcción, les vamos mostrando el proceso, entonces eso es una credibilidad que nos va a llevar, nos va llevando a que la gente nos refiera más a otras personas. Construir un nombre no es fácil, pero pues hay que hacerlo con seriedad, con responsabilidad y pues obtener una credibilidad. ¿Se imagina, sale usted de Cádiz, de ser el muchachito que cargaba los palos de golf, ahora ya Sí, está metido de lleno en el mundo de la construcción y le tocó pasar por varios hasta llegar a donde... sí, porque eso es otra, hay que uno encontrar lo que realmente le gusta, porque ya Ajá. después de que uno encuentra lo que a uno le gusta, uno no lo siente como trabajo, ya uno, sí hay momentos difíciles porque hay cosas complicadas, ya cuando familias dependen de uno, cuando uno ya tiene gente que le ayuda y dependen,
de uno, pues uno ya siempre tiene la preocupación de que siempre haya trabajo, de que siempre estemos haciendo las cosas bien. eh, pero eso es bonito cuando uno encuentra una profesión que le gusta. La actuación es mi pasión y la construcción pues ha sido su profesión. otra cosa que me ha enamorado. Ah, bueno, Alejo, entonces ya saben, si ustedes quieren construir, si quieren comprar una casa, un lote aquí en la Florida, pues pueden contactar a Alejandro y pues a todo el grupo con el que él trabaja, porque recuerden que tienen real estate y tienen construcción también. En la caja de descripción vamos a dejar los links de las redes sociales que ustedes tienen para que los contacten. Y bueno, pues vamos terminando esto y vamos a terminar con unas preguntitas rápidas para respuestas rápidas, como dicen por ahí. Uy, vamos a hacerle. Entonces, a ver, Alejo, ¿cuál de los talentos que usted tiene considera que es un talento inútil favorito? O sea, un talento que usted tenga pero que no le sirve absolutamente para nada. Un talento rápido, a ver, un talento que yo tenga que no me sirva para nada. Eh, Mover las orejas. Yo muevo las orejas, pero pues eso no lo hace todo el mundo. De pronto para una fiesta de cumpleaños como entretención. Para mover la piñata con la oreja, o sea, no me ha servido de nada. Vale, si su vida fuera una telenovela, ¿cómo usted llamaría el capítulo de hoy? El capítulo en el que estoy viviendo en este momento Sí, mi vida, me copiaría de la película de Will Smith, ajá, En búsqueda de la felicidad. en búsqueda de la felicidad. Ese sería el nombre. Perfecto. Ah, oiga, una situación en la que usted hizo el ridículo y hoy se ríe. En mis caminos de modelaje aquí en Estados Unidos, desfilé en calzoncillos. Desfilé en calzoncillos y tenía la gente así muy cerquita. Yo pasaba aquí por un modelo regularmente está en una tarima, por ese día la gente estaba aquí alrededor y uno caminaba y yo tenía un corbatín, unos calzoncillos y yo me río de eso. En ese momento fue difícil, Claro, eso es tener mucho nivel de confianza, juepucha. y no tenía el abdomen pintado. Mucho más nivel de confianza todavía. Oiga, Alejo, ¿cuál es la frase motivacional inventada por usted que solamente usted entiende? Que yo entiendo, lo fuimos. ¿Y qué quiere decir? Lo fuimos. Vamos con toda y sin parar. O sea, que esa la dice usted cada vez que tiene algo en mente y que no se ve fácil, usted dice, Ahorita sí, cualquier proyecto está difícil. No, 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 lo fuimos con toda. vale, para terminar, Alejo, entonces, ¿qué cosas le hacen a usted perder la compostura? O sea, usted es conocido y las personas que lo conocen pueden decir, Alejo es alguien muy alegre, muy positivo, optimista. Inclusive yo acabo de certificarme como instructora de yoga facial y Alejandro pues fue mi modelo y inclusive mi instructora, mi maestra, cuando vio la foto de él me decía, oye, él es como una persona alegre, positiva, tiene una actitud bonita, tranquila, ¿verdad? Es calmado. Y yo le decía, sí, ¿por qué? Me decía, se notan las facciones de su cara porque los rasgos que uno tiene y también como está tonificada la cara de uno y eso deja mucho que decir de la personalidad o de cómo uno ha llevado y enfrentado su vida. Y yo le decía, es cierto, Alejandro es una persona así muy tranquila, pero Alejo, o sea, como todo mundo, usted tiene que tener algo que le moleste. ¿Qué cosas le quitan a Sí, usted su sí, paz? sí, sí. En realidad son pocas, pero una de ellas es que me quieran ver la cara. El engaño, como el que me falte una persona que yo quiero, que confío, que me falte, que me quiera coger ventaja, eso a mí Lo me, me, saca me de... saca de mis casillas y se me olvida el positivismo. Sí, eso es una de las cosas. Ah, bueno, Alejo, pues muchas gracias por haberme hecho caso, por haber participado de este podcast. Yo sé que no es fácil porque pues la idea es que esto quede de por vida ahí, que mucha gente lo vea, que vuelva, que lo escuche. Entonces, gracias por compartir esas historias con nosotros. Ya sabe que si publica su libro, déjeme saber para Claro que sí. hacerle propaganda. Y bueno, igual,
si ustedes quieren construir, ya saben, aquí tienen una persona de confianza, busquen la información en la cajita de descripción. Gracias, Alejo. ¿Algo más que quiera compartirnos, que quiera decir, una Nada, enseñanza? sí, lo que acabas de decir es, esto va a quedar para toda la vida, entonces espero que el mensaje lo hayan escuchado, lo hayan oído, perdón, y no solamente sea como un ruido, sino que se les quede algo. Y pues importante para los que estén por ahí, no se preocupen porque están mal hoy, porque eso en realidad es, es, es Pasajero. pasajero. Es pasajero, puede ser que hoy no estés en el lugar donde quieres estar, pero pues estás más cerca de lo que estabas ayer. Exacto, y hay que preguntarse no el por qué me pasan las cosas a mí, sino para qué. Y ¿Para de qué me pasa? cada problema, de cada situación que nos parezca difícil, hay que aprender, hay que buscarle el lado positivo, ok, esto me pasó para que yo por dónde me muevo para poder ¿Sabes, hacer de esto. ¿sabes cómo veo yo los problemas? Los problemas son el empaque y adentro está la sorpresa. Entonces, del problema hay que buscar lo bueno, porque cada problema trae una enseñanza, trae algo de lo que podemos nosotros sacar provecho. O una oportunidad, mire, mi Una desempleo me oportunidad. trajo la oportunidad de venir a hacer algo que yo quería hacer por mucho tiempo, que es esto, compartir educación con la gente, entretener también, hablar, y si estuviera trabajando ahorita, pues no tendría tiempo para hacer esto, ni hubiera pensado en hacerlo, pero el desempleo me llevó a esto y no quiere decir que esté feliz sin recibir un salario, porque me tomó por sorpresa, tampoco es que sea como que wow, pero hay que Pero le buscarle como sacaste la lo positivo. vuelta, Le claro. sacaste lo positivo y estoy muy orgulloso, Marisela, porque eso es algo que no es fácil de hacerlo. No es fácil de hacerlo. Y usted en ese momento decidió tomar el camino que usted quiere. No el Exacto. que la vida la tiene que llevar, que es ir a buscar otro trabajo, emplearse nuevamente. No, usted decidió el camino que usted quiere y enfocarse en lo que usted quiere. Nos fuimos. Así que lo fuimos. Lo fuimos. Bueno, pues Alejo, gracias, gracias por todo, gracias a ustedes por vernos, escucharnos. Los dejamos hasta aquí con este podcast de entrevistas. Nos vemos pronto con otros nuevos videitos. Síganme en todas mis cuentas y bueno, felicidades para todos, feliz día, feliz semana y nos vemos pronto. Vamos Gracias, para la Alejo. piscina. Muchas Vamos a la gracias. piscina Hasta ahora. luego. Chao.